Bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Les invito a que podamos ir al Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a leer desde el 9:35 hasta el 10:8. Mateo 9:35 al capítulo 10, versículo 8. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre de Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oramos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que acabamos de leer. Pedimos que nos ayudes a entenderla y que podamos acercarnos, Señor, a ella de manera breve, pero que sea suficiente para poder ser desafiados, que podamos salir en esta mañana de este lugar, Señor, motivados también a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he puesto por título a este breve mensaje que tengo como propósito dedicarle unos 25 minutos solamente: todos podemos. Basado en este texto que acabé de leer. Tal vez algunos de ustedes ya conocen que en el día de hoy se ha apartado para que sea un día continental de oración, y tal vez en alguna de las clases se hizo cierto énfasis, se apartó cierto tiempo para ello, para orar por estos motivos que nos han llegado. Hemos sido convocados a orar por 5 motivos específicos. Sería muy bueno que usted también los registrara y tal vez pasando todo el mes de agosto orando por ello, aunque yo creo que algunos de estos motivos, si no todos, debieran ser motivos permanentes. No sé cuántos de ustedes tienen una agenda o un registro de oración. Es muy bueno para que no se nos olvide, ya que decíamos hace un rato que somos muy olvidadizos. Poner en orden de prioridad de todos aquellos motivos de oración que son bíblicos, pero también aquellos a los cuales el Señor nos llama o nos motiva de una manera u otra. El primero dice: por los cristianos que sufren persecución extrema. Como que nosotros vivimos en un contexto donde no somos perseguidos por el Evangelio, con mucha facilidad vamos a olvidar que no somos los únicos, y que hay lugares donde realmente levantarse todos los días y vivir como cristiano es un desafío para su propia vida, porque sencillamente le puede costar la vida, ya sea por el gobierno de turno, o ya sea por grupos extremistas que están contrarios a su fe, o por otra cantidad de razones. Hace un tiempo tuve la dicha de conocer a un misionero que él es coreano del sur, pero que ha sido misionero en Corea del Norte. De los muy pocos
que existen. Entonces, es todo un privilegio para él y es todo un privilegio para mí el poder escuchar de su boca sus testimonios. Este es un lugar donde no existen iglesias, donde usted no se puede congregar aunque usted sea cristiano. Primero, porque no se lo permite el gobierno, porque es prohibido. Y segundo, porque es tanto el temor que no son capaces ni siquiera de reunirse para tener un culto familiar, porque el gobierno ha implantado un terror tan grande que yo no me atrevería a apartar un culto en mi casa para orar con mi esposa y mis hijos, porque tal vez uno de ellos me puede delatar. Entonces los cristianos tienen que llevar su fe solos, solitarios. Por supuesto, allí no se venden Biblias. Para usted tener una Biblia, usted tiene que arriesgar su vida literalmente, si quiere tener una Biblia. Entonces, se han tomado algunas estrategias. Por ejemplo, se le dejan caer paquetes de Biblia, esto previamente coordinado, con mensajes de radio muy bien coordinados para no ser detectados. El lugar donde va a caer la bolsa con las Biblias, a veces es en el mar, y usted tiene que ir a buscar la Biblia y la va a guardar como un tesoro muy preciado. Así viven ellos. Muchas veces se arriesgan a entrar a una emisora de radio que se transmite desde Corea del Sur o desde China, donde esos que están transmitiendo en Corea del Sur o en China también son perseguidos, porque tienen convenio con en ese punto, con el gobierno de Corea del Norte. Y si a usted lo agarran transmitiendo, pues puede ir preso también. Entonces se está arriesgando tanto el que está transmitiendo el mensaje, que por lo general son de 3 a 5 minutos para no ser detectados, hasta usted que está tratando, sobre todo a horas de la madrugada, de encontrar esa emisora para recibir un mensaje. Y ese es un gran desafío para nosotros, porque tenemos la Biblia, muchas veces la tenemos en diferentes versiones, la tenemos en el teléfono, ellos tampoco tienen internet. Tenemos una iglesia donde congregarnos. Entonces, ¿con cuánta frecuencia olvidamos las bendiciones de Dios y no damos importancia a lo que realmente tiene mucha importancia y mucho valor? El otro motivo es por las etnias que no tienen Biblia en su lenguaje. Todavía quedan muchas etnias en lugares remotos que por diferentes razones el evangelio no les ha llegado. Y tenemos que orar para que personas, equipos de traducción y demás, en convenio con agencias misioneras, puedan traducir la Biblia a esos dialectos. Un tercer, para entonces poder hacer obra misionera allí. Un tercer motivo es por las ciudades que no tienen presencia de iglesias en su localidad. Todavía hay ciudades en el mundo donde no existe una iglesia cristiana, ni siquiera una. Nosotros vivimos en una ciudad donde prácticamente en cualquier esquina hay una iglesia cristiana. 4. Por los migrantes y refugiados que llegan a nuevos países y culturas y que tienen que enfrentar muchas veces, el desafío cultural, el no ser reconocidos, el tener trabas legales, el ser a veces marginados también. Oremos por ellos. Muchos llegan ya conociendo a Cristo, pero otros no conocen a Cristo. Y la triste realidad es que muchas veces con los cristianos que se encuentran en ese lugar, lejos de acogerlos, los marginan. Número 5, por los universitarios y profesionales que no conocen de Cristo. Este es un gran problema que cualquier ser humano no conozca de Cristo, pero cuando los universitarios, los profesionales, los gobernantes no conocen de Cristo, ¿qué vamos a tener? Las personas que piensan, las personas que toman las decisiones que impactan una nación, no tienen a Cristo. Por lo tal, esa nación no va a andar bien. Así que son 5 grandes motivos. A la luz del texto y también tomando como introducción estos 5 motivos para tenerlos en mente con estas 5 grandes necesidades, cosas por las cuales a veces nosotros no oramos con frecuencia, no están muchas veces ni remotamente en nuestras mentes. Si nosotros leemos el capítulo 9, versículo 36, dice que Jesús, al ver las multitudes, aquellas mismas multitudes que él ya había estado sirviendo, había estado sanando a muchos de ellos, alimentándoles,
cuidándoles físicamente, interesándose por ellos, pero aún así les ve a ellos, y cuando Él los ve con los ojos que muchas veces nosotros no vemos a las multitudes. Dice que Él tuvo compasión de ellos, porque los veía como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Y cuando yo veo este versículo 36 y pienso y decimos, si somos cristianos y el Espíritu de Dios está en nosotros, y creo que sí, podemos decir que todos, valga la redundancia, todos podemos tener compasión por nuestra gente, no solamente Jesús. De hecho, se habla sobre todo en marcos misionológicos, de que la iglesia y todo cristiano debe ser capaz de encarnar a Cristo. Para eso existe la iglesia, para que nosotros encarnemos a Cristo. Cristo no está ahora entre nosotros, está por medio de su Santo Espíritu, pero lo que se espera es que nosotros vivamos como Cristo y que la iglesia se conduzca como Cristo, encarnemos a Cristo. No puede entonces suceder que hablamos y predicamos de un Dios misericordioso y compasivo y nosotros no tenemos misericordia ni compasión. Lo primero que tenemos que mostrar entonces como creyentes, y si no lo estamos haciendo es un llamado de atención a nosotros, es tener compasión por la gente que nos rodea, como Cristo. Para eso tenemos que percatarnos de que la gente anda confundida. La gente está confundida. La gente no sabe ni lo que quiere, ni lo que busca, ni lo que desea, ni lo que necesita, mucho menos lo que necesita. Percatarnos de que la gente está desamparada. Mucha gente se siente así, se sienten desamparados, se sienten abandonados, sienten que nadie les respalda, que nadie les entiende. Jesús veía a la gente y era eso lo que Él veía. A veces usted ve a la gente riéndose, pero por dentro están llorando. Los ve viviendo en una mansión y no por eso son felices. Y eso nosotros lo sabemos. Pero a veces como cristianos perdemos el foco y pensamos que ellos tienen más que nosotros. Nosotros no somos mejores que ellos, pero nosotros tenemos a Cristo. Amén. Tenemos esperanza, tenemos salvación. Amén. Podemos cantar, el Señor es mi pastor. ¿Saben? Porque ustedes creen que cuando uno analiza las estadísticas de suicidio, los que más se suicidan son los millonarios y las personas que viven en el primer mundo? ¿Por qué será? Porque eso no llena el corazón de nadie. Porque las riquezas no traen satisfacción, no traen realización plena. Solo Cristo satisface, dice un canto, mi transido corazón. Y Jesús, sabiendo eso, tenía compasión de ellos. Ya no solamente compasión porque si estaban enfermos los sanaba, Él sabía que había algo más allá. La carencia, la necesidad, el vacío de Dios. Y para eso también nosotros tenemos que tener un corazón sensible como el de Cristo, ser capaces de sentir simpatía por aquellos que están fuera, por aquellos que están lejos de Dios. Esta es una compasión que se interesa, que se acerca y que busca ayudar. Recordemos la parábola del buen samaritano, que si la quieren oír cantada, busquen el canto de Marcos Vidal sobre esa parábola, donde él hace una comparación, un equivalente para estos tiempos, y el primero que pasa no es un sacerdote, sino un pastor, pero va tan apurado que no tiene ojos para mirar al que está necesitado al lado. Y luego pasa el líder de adoración, que sería el levita en la parábola, y tampoco tiene tiempo. Pero después pasa alguien, pero que tiene fe en el Señor y el que se compadece. Alguien, no es pastor, no es levita, no es líder de adoración, no es diácono, no es maestro. Y eso lo canta Marco Vidal, haciendo alusión a la parábola para los creyentes y la iglesia moderna.
Hay un trío de parábolas que el Señor narró en Lucas capítulo 15. Las tres tienen el mismo tema, van como en clímax. La primera es la de la oveja perdida, la segunda la de la moneda perdida y la tercera la del hijo perdido o el hijo pródigo. Y todas van al mismo tema. El Señor se interesa por aquellos por los que nadie se interesa. Al Señor le importan aquellos a los que no le importan a nadie. Entonces aquí está la pregunta: ¿cuántas veces nos dedicamos a orar por tanta gente que está tirada por la calle? Y que nosotros mismos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque son asiduos, los hemos marginado. ¿Cuántas veces oramos por ellos? Primero empezar orando por ellos, para luego entonces poder pensar como iglesia y decir ¿qué podemos hacer? Sabemos que se están haciendo muchas cosas y sabemos que muchos de ellos no quieren buscar ayuda, pero ese no es el punto. Nosotros tenemos que tener compasión por ellos, debemos orar por ellos, debemos pensar en ellos. El 37 dice, 9:37, entonces dijo a sus discípulos. Entonces, quiero que vean este término que enlaza con la idea anterior. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Hay toda una multitud por cosechar. Y el Señor usa otra figura para ilustrarlo, y es la de una cosecha. Seguramente tenía en mente un campo de trigo que ya estaba listo para cosechar, pero puede ser cualquier tipo de sembrado. Qué gran problema que usted tenga, bueno, como le dicen aquí, hectáreas, ¿verdad? Hectáreas sembradas. En Cuba también se habla de hectáreas, pero se usa también un término que es caballerías. Son como similares, grandes porciones de tierra. Imagínense decenas, cientos de hectáreas sembradas, el producto listo para ser cosechado, pero no hay personas suficientes para cosechar. ¿Qué pasa? Se pierde la cosecha. Una terrible pérdida, un terrible desperdicio. Y el Señor, cuando veía las multitudes, ¿saben? Él sabía que todos ellos no iban a creer, pero Él sabía que muchos de ellos estarían dispuestos a creer. Pero dice Pablo en Romanos 10, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces, para poder cosechar, tenemos que tener los obreros. Para poder alcanzar a la gente que está allá afuera, tenemos que tener personas, cristianos, que se compadecen de la gente y que están dispuestos a salir a buscar a esa gente y hablarles de Cristo. No importa si es un drogadicto, no importa si es un alcohólico, no importa si está en la mafia, no importa si es un homosexual, no importa si es un moralista. Entonces, si hay toda una multitud allá afuera, necesitamos una multitud de obreros para poderles alcanzar. Por eso dice el Señor a sus discípulos: rueguen al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Y con lo que el Señor, el sentido de lo que el Señor está diciendo es que hay urgencia. No hay mucho tiempo para esperar. Hay urgencia. Porque las personas que están allá afuera, muchos de esos hoy están y ya mañana no estarán, porque morirán hoy. Versículos 38 en adelante. Dice entonces: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante que primero el Señor tiene compasión. Después le dice a sus discípulos: miren cuánta necesidad. Después les dice a ellos: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque al Señor le place que en todo lo que hacemos como cristianos, como iglesia,
esté de por medio de la oración. Dependamos de Él. De Él vienen las fuerzas, de Él vienen los recursos, de Él viene la motivación, pero nosotros tenemos que disponernos a, primero que todo, orar. Y les digo algo, y tal vez esto les motive, no sé si a orar más o a orar menos. Cuando usted se dispone a orar por algo, prepárese, porque lo más posible es que le suceda lo mismo que a los discípulos. El Señor les dijo, miren la necesidad, rueguen al Señor de la mies, pero después ¿a quiénes envió de primero a cosechar? A ellos. Cuando usted se dispone a orar por algo, no solamente dispóngase a pronunciar palabras, disponga su corazón para que el Señor le llame, porque seguramente es lo que va a hacer. De hecho, es lo que ya hizo. Porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, al final del capítulo, a partir del versículo 16 y en adelante, lo que conocemos como la gran comisión, ¿qué dijo el Señor? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para quién es eso? Para todos nosotros. Así que se habló hoy en la clase de servicio, se habló de muchas cosas, pero si nosotros no estamos dispuestos a compartir el Evangelio con aquel que está a nuestro lado, que se está perdiendo, ¿por dónde estamos empezando entonces? Y sabemos que nuestra tarea es orar y la tarea del Señor es la de enviar, pero el Señor nos va a enviar a nosotros mismos. Y cuando estamos pensando tal vez en algunos de los motivos de oración que mencioné, por los cuales hemos sido convocados a muchas iglesias alrededor del mundo, que seguramente han estado apartando este día para ello, y qué bueno que fuera más de un día, y qué bueno que entonces a partir de ahí tomemos conciencia y lo pongamos como motivos fundamentales, motivos prioritarios. Hermanos, cuando digo prioritarios es antes de orar por nosotros mismos. Es antes de orar por si tengo un problema de salud. Porque son motivos bíblicos urgentes. Estamos enfermos. Sí, pero un día vamos a morir. Pero tenemos a Cristo. Pero eso, muchos están enfermos, pero además no tienen a Cristo. Por lo tanto van a morir igual que nosotros, pero nosotros nos vamos con el Señor y ellos se van a una eternidad sin Cristo y sin Dios. Entonces, ¿qué es más urgente? Orar porque tengo un problema de salud, aunque sea grave, cuando yo estoy seguro en Cristo, orar por aquellos que se pierden. La prioridad es orar por aquellos que se pierden. Amén. Y ¿saben algo? Primero, nosotros por naturaleza somos egoístas. Pero si también vamos un poquito más allá y somos más agudos en mirar, y no tenemos que ser filósofos para eso, y usted no tiene que haber ido a la universidad ni haberse leído ningún libro de filosofía para saber que una de las tendencias de esta sociedad moderna es que cada vez es más egocéntrica, cada vez es más individualista, y aparece el yo como la medida de todas las cosas. Lo que me gusta, lo que quiero, lo que me interesa, todo es yo. Y en esa postura, por supuesto, no debiera haber cabida para una postura como esa en el corazón de un cristiano. Pero siendo cristianos tenemos que ser conscientes y sinceros para saber que muchas veces somos muy individualistas, al punto de que nuestras oraciones, nuestra proyección como creyentes están enfocadas en nosotros. Y sí, queremos que aquellos se salven, pero de alguna manera el Señor se encargue, o otros lo hagan, pero yo no me dispongo. Cuando oramos por una necesidad, algo que debe ocurrir es la de involucrarnos más con dicha necesidad, y eso es lo que el Señor quiere. En la medida que estamos orando por algo, es porque nos interesa, porque somos sensibles a ello, y por lo tanto el Señor nos va a ir conduciendo para que nosotros no solamente oremos, sino hagamos respecto a esa necesidad. Concluyo entonces, la falta de obreros se debe no a la indisposición de Dios de llamar, sino a la indisposición de los hombres de oír y de obedecer. No puede ser que hoy el Señor llame a menos pastores que hace 10 años atrás.
No puede ser que hoy el Señor llame a menos misioneros que hace 10 años atrás. No puede ser que hoy se levanten menos maestros. No puede ser que hoy el Espíritu Santo tenga menos dones para repartir a su iglesia. Eso no puede ser. No es posible. Lo que sí es posible es que la iglesia de hoy está cerrando sus oídos al Señor. Lo que sí es posible es que hoy muchos jóvenes en la iglesia quieren hacer cualquier cosa, pero no quieren enseñar. Primero no quieren ser enseñados, después no quieren enseñar. No se disponen a ser pastores. Es bueno querer ser ingeniero, es bueno querer ser cosmonauta, es bueno querer ser cualquier cosa, pero el Señor necesita pastores. No puede ser que en la iglesia de hoy no hay pastores. No puede ser que en esta iglesia de Paso Ancho pasen 30 años y no se levante un pastor de la congregación. No puede ser. Y estoy hablando de la iglesia de Paso Ancho, pero estoy hablando de todas las iglesias. ¿Será que el Señor nos llama? ¿O será que no hay sensibilidad en nuestros corazones para escuchar la voz del Señor? Necesitamos que se levanten diáconos, necesitamos que se levanten pastores, que se levanten maestros, evangelistas, misioneros y personas que sirvan en todas las áreas. Pero sobre todo necesitamos personas que sean sensibles a la voz del Señor y que cuando leen la palabra no sean, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino que cuando nosotros escuchamos un mensaje, empezando por mí, o cuando leemos la Biblia, lo primero o lo último, o las dos cosas que tenemos que preguntarnos es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si el sermón, cuando yo termine ahora en cuestión de un minuto, no termina con la disposición de nuestro corazón a obedecer, nosotros somos oidores olvidadizos. La palabra es para informarnos, la palabra es para instruirnos, la palabra es para corregirnos, pero la palabra es para desafiarnos a obedecer. Si no hay una disposición de obediencia cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, entonces estamos en una posición de entretenernos con la palabra, pero no estamos en una posición de obedecer a la palabra, que es lo que el Señor quiere. Cuando uno ruega al Señor que envíe más obreros, tres cosas deben pasar. Se abre uno mismo para que Dios pueda llamarlo. 2. Se crea un ambiente favorable en la iglesia para que Dios pueda hablar a otros miembros. Y 3. Dios bendice a la persona que ora en esta manera, pues obedece un mandato explícito del Señor. Con frecuencia oramos por algo, Dios responde nuestras oraciones usándonos. Por lo tanto, prepárese. Dios va a usarlo para que señale el camino a otro, para que usted se ponga en disposición de descubrir su don si no lo ha hecho, o sus dones, desarrollarlos, ponerlos al servicio de la iglesia. Pero más allá de los dones y la edificación de la iglesia, el llamado a compartir el evangelio con los que se pierden es para todos, sin excepción. Y hay tanta gente necesitada. Ya vimos lugares donde el evangelio no ha llegado, lugares donde es prohibido predicar el evangelio, lugares donde se hace crítico incluso puedes vivir. Ahora mismo tenemos hermanos venezolanos aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos orando, sensibilizados, porque hay una situación caótica en el país de Venezuela? Y ahí hay todo un pueblo sufriendo, pero hay todo un pueblo del Señor sufriendo también. Y debemos orar tanto por unos como por los otros. Orar por la iglesia del Señor y orar por el pueblo de Venezuela. Pero ¿cuántas veces oramos por Corea del Norte? ¿Y cuántas veces oramos por tantos otros lugares, además de nuestra nación? Por lo tanto, ahora, hermanos, vamos a dedicar unos minutos para orar ahí. Le voy a dar la opción de que podamos orar a solas, o usted pueda orar con quien tiene al lado. Por estos 5 motivos los voy a repetir otra vez. Y si usted quiere incluir algún otro motivo de oración que gira alrededor de esto, y sobre todo del llamamiento que he hecho en el mensaje, orar por ello también. Creo que es bastante
Son las 11:40, podemos dedicar unos minutos y aún nos va a quedar tiempo para cantar un último canto y terminar en esta mañana. Vuelvo a repetir los motivos por los cristianos que sufren persecución extrema, por las etnias que no tienen Biblia en su lenguaje, por las ciudades que no tienen presencia de iglesias en su localidad, por los migrantes y refugiados que llegan a nuevos países y culturas, y por los universitarios y profesionales que no conocen de Cristo. Con estos 5 motivos nos apartamos y como iglesias todos puestos de acuerdo, oramos al Señor por estas 5 necesidades urgentes e inminentes de nuestros tiempos. Vamos a dedicar alrededor de unos 5 minutos a la oración y luego pasamos a un último canto.